Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos análisis bíblicos de Camino hacia la Verdad y Cruz Varela. Hoy nos metemos de lleno en una división importante dentro del cristianismo, una pregunta central. ¿Se debe adorar a Jesucristo? Vamos a explorar esto basándonos en un análisis titulado La adoración a Jesucristo, un debate bíblico. El objetivo es, entender los argumentos de ambos lados, ver qué dice la Biblia según cada interpretación. Sí, es un tema crucial, porque no es algo secundario. Toca el corazón mismo de la fe cristiana y, claro, afecta a cómo se relacionan los creyentes entre sí. Empecemos entonces por la postura que dice no a la adoración a Jesús. ¿Cuál es su argumento principal? Mencionabas Éxodo 20.3. Exacto, ese es el pilar. No tendrás otros dioses delante de mí. Para este grupo, adorar a Jesús sería, una forma de idolatría, de violar ese primer mandamiento. Interpretan otros dioses como cualquier ser que no sea Dios Padre, incluido Jesús. Esa es la lectura que hacen, sí. Y buscan más apoyo, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 4, describen esa escena en el cielo y señalan que la adoración se dirige solo al que está sentado en el trono, a quien identifican únicamente como el Padre. Vale. Y aparte de Éxodo y Apocalipsis, ¿usan textos del Nuevo Testamento? ¿Quizás palabras del propio Jesús? Sí, claro. Se apoyan mucho en Mateo 4, versículo 10. Es la respuesta de Jesús a Satanás en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo ven como una instrucción directa de Jesús. La adoración y el servicio son exclusivos para el Padre. ¿Y mencionan algo más? También Juan 4, la conversación con la mujer samaritana, cuando Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Argumentan que Jesús mismo está poniendo el foco solo en el Padre. Entiendo. Pero, claro, está el tema del idioma original, ¿no? La palabra proskuneo en griego. ¿Cómo la interpretan? Ah, sí, ese es un punto clave. Proskuneo es el verbo que se usa cuando la gente se postra ante Jesús en los evangelios. Este grupo dice que en esos casos, proskuneo no significa adoración divina, sino más bien rendir homenaje, mostrar reverencia, un respeto muy profundo, sí, pero humano, hacia un rey, un profeta. O sea, distinguen entre tipos de proskuneo. Reverencia para Jesús, adoración solo para el Padre. Exactamente. Esa es la distinción fundamental que hacen para mantener la coherencia con Éxodo 20.3. Vale, esa es la lógica. Pero, ¿cómo responden los que sí adoran a Jesús? Porque esa distinción de proskuneo parece, un poco conveniente, ¿no? ¿Cómo contraargumentan? Es una buena pregunta. Van directos a varios puntos. Primero, sobre Éxodo 20. Dicen, leamos los versículos siguientes, el 4 y el 5. Señalan que la prohibición específica es contra ídolos e imágenes hechas por manos humanas. Argumentan que Jesús, obviamente, no es un ídolo hecho por hombres. Entiendo. Acotan la prohibición a los ídolos físicos. Eso es. Y luego sobre Mateo 4:10, lo de a él solo servirás, hacen algo interesante. ¿El qué? Señalan el versículo justo después. Mateo 4:11. Dice que tras la tentación, vinieron ángeles y les servían a Jesús. Entonces preguntan, si solo se puede servir o adorar al Padre según el versículo 10, ¿cómo es que los ángeles están sirviendo a Jesús en el 11? Parece una contradicción en la interpretación restrictiva. Vaya, ese detalle del versículo 11 es potente. Pone en jaque esa lectura tan cerrada del 10. ¿Y sobre proskuneo? Pues ahí también tienen una respuesta fuerte. Dicen que esa misma palabra, proskuneo, que el otro grupo quiere limitar a reverencia, es la que se usa precisamente en Juan 4, cuando Jesús habla de adorar, proskuneo, al Padre. El texto clave que usan los oponentes. Ay, claro. Argumentan que no puedes decir que significa adoración divina en Juan 4 y luego decir que significa solo reverencia en Mateo 2 o Mateo 14 cuando se aplica a Jesús. Sería usar la palabra conveniencia. Tiene lógica esa crítica a la inconsistencia. Entonces, más allá de rebatir, ¿qué pruebas a favor presentan los que sí adoran a Jesús? Pues presentan muchos pasajes donde Jesús recibe proskuneo y el contexto sugiere fuertemente que es adoración. Por ejemplo, Los magos cuando nace Jesús en Mateo 2:11. Los discípulos en la barca después de que calma la tormenta, en Mateo 14:33. Las mujeres ante Jesús resucitado, en Mateo 28:9. En todos esos casos dicen, las reacciones de adoración ante lo divino. esos ejemplos son bastante directos. Y no se quedan ahí, van un paso más allá.
¿Cómo? Citan Hebreos 1, versículo 6. Ahí se dice que Dios Padre ordena a los ángeles que adoren al Hijo. La frase es, adórenle todos los ángeles de Dios. Una orden directa del Padre para adorar al Hijo. Eso sí que es un argumento de peso. Sí, lo consideran un mandato divino explícito. Y lo conectan con Apocalipsis, capítulo 5, versículos 7 al 14. Es una escena impresionante. Toda la creación, ángeles, seres vivientes, ancianos, adoran conjuntamente al que está sentado en el trono y al Cordero, que es Cristo. O sea, no uno o el otro, sino los dos juntos. Exacto. Ambos reciben la alabanza, la honra, la gloria y el poder. No hay distinción en la adoración que reciben. Y añaden también 1 Juan 1, versículos 1 al 3, donde Juan habla de que la comunión de los creyentes es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Argumentan que Jesús no es un Dios extraño, de los que prohíbe Deuteronomio, sino que es Dios mismo, enviado por el Padre. Así que resumiendo mucho, tenemos dos interpretaciones que parten de la misma Biblia, pero llegan a conclusiones totalmente opuestas sobre si adorar o no a Jesús. Exactamente. Al final, todo gira en torno a cómo interpretas los textos clave, y eso depende muchísimo de tu punto de partida sobre quién es Jesús. Es decir, la cristología, la doctrina sobre la naturaleza de Cristo, es lo que está en el fondo. Eso es. Si crees que Jesús es solo un hombre, un profeta, un ser creado, la adoración parece inapropiada, incluso prohibida por Éxodo. Pero si crees que Jesús es Dios encarnado, Jesús no es un Dios extraño para el Padre. Sino su enviado, y para ellos, La adoración no solo es apropiada, sino que parece ser un mandato, como sugieren Hebreos o Apocalipsis 5. queda claro que la respuesta no es sencilla y divide a la gente de fe. Desde luego, y quizá la reflexión para quienes nos escuchan es esa. Más allá del análisis de cada versículo, ¿cómo influye mi propia concepción de quién es Jesús en mi conclusión? ¿Es un maestro? ¿Es divino? ¿Es Dios mismo? Esa pregunta sobre su identidad es, en última instancia, la que parece decantar la balanza en este debate sobre su adoración.